Buenas tardes. Aquí en Chile, soy Cristina Torres y estoy hablando desde el sur de Chile. En Chile somos 17 millones de habitantes con un sistema público de salud que atiende al 80% de la población y un sistema privado que atiende al 20% de la población. Quiero destacar que la distribución de recursos en salud no corrige las enormes inequidades de todo orden del país. La pandemia posterga un estallido social en curso y comprime las demandas de dicho estallido que aún no encuentra un curso seguro. Por tanto, la revuelta social siempre está a punto de aflorar y con ello las medidas de contención de la pandemia siempre están en riesgo. El primer caso de COVID en Chile fue detectado el 2 de marzo del 2020 e importado del sudeste asiático. Al mes de noviembre del 2020 hay 515.000 infectados, 14.300 fallecidos, con 3.000 casos aún no dilucidados y una letalidad del 3,6. Se han realizado 4,5 millones de testeos con un índice de positividad del 6,4. En Chile hay 1,7 médicos y 4,2 enfermeras por cada 1.000 habitantes en el año 2014, ambos bajo el promedio de la OCDE. En Chile existe un sistema único de salud con varios componentes desde los años 50 del siglo pasado. Tiene una atención primaria potente y vinculada a sus territorios y una red de hospitales de distinta complejidad tecnológica. La mayor concentración de recursos tecnológicos está en el sistema privado y en la capital. También existe un sistema de información en salud de larga data, pero este responde básicamente a las necesidades de control del nivel central más que a la necesidad de tomar decisiones sanitarias locales. La estrategia de contención de la pandemia se centró primeramente en tener respiradores para la emergencia sanitaria y, desde el punto de vista comunicacional, como una guerra que había que ganar. Por tanto, en los comunicados diarios se maximizaban los éxitos del gobierno en el enfrentamiento de la pandemia, también como un modo de morigerar el estallido social en curso. Para ello se recurre incluso a la manipulación de cifras oficiales. El enfrentamiento de la pandemia es hospitalocéntrico e invisibiliza la atención primaria, descartándola como herramienta necesaria para un abordaje más sistémico de la emergencia. Los errores ministeriales hicieron que se cambiara el ministro y el actual tiene una estrategia más salubrista, es decir, énfasis en testear, trazar, tratar, manteniendo una red de residencias sanitarias en todo el país, desconcentrando el testeo y permitiendo la iniciativa local. Por otra parte, la precariedad social se acentúa porque las políticas sociales no contienen ayudas con medidas fáciles y transparentes para la población. Algunos ejemplos de enfrentamiento de la pandemia a nivel local son la activación del tejido social para testear y tratar, la virtualización de la atención ambulatoria de controles y consultas para mantener la compensación de crónicos y tratar la patología menos grave con atención domiciliaria a los más graves y a quienes no puedan desplazarse. También la contención de la postergación de atenciones de nivel secundario con un seguimiento más fuerte a los pacientes en espera de atención. Por otra parte, se realizan turnos y recambios en los equipos de salud de atención directa, tanto en atención abierta como en atención cerrada, y se reconvierten camas para asumir la mayor complejidad de los casos, implementando una redistribución de recursos humanos, de modo que en cada turno existan profesionales experimentados junto a otros con menor experiencia. Respecto de las carencias en el manejo de esta situación, se evidencia que la gestión de la información debe proveer confiabilidad, trazabilidad y oportunidad de ella para mantener la credibilidad en el sistema. Por otro lado, no se puede abandonar una mirada de complejidad para que las decisiones políticas tengan acoplamiento intersectorial y sinergias entre ellas.
Dada la centralización y metropolización de las decisiones, la descentralización de ellas es necesaria para incrementar la efectividad local y, por otro lado, desde los territorios se requiere una mirada global y una acción local para no perder la perspectiva global. Esto implica una efectiva autogestión de los centros de salud, pero articulados en red, de tal modo de encontrar los puntos estratégicos y los modos de la red con más pertinencia para abordarlos. Muchas gracias. Dejo ahora a la compañera Cristian Costa da Cunha Oliveira. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Good morning to everyone. Sou Cristiane Costa da Cunha Oliveira, professora de grado e pós-grado, investigadora de Universidade de Tiradentes, Sergipe. I'm a teacher of graduated and postgraduated, and I am from University Tiradentes in Sergipe, Brasil. Brasil é um país da América do Sul com grande extensão territorial, com uma população de 211.755.602 pessoas. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística, o sistema de saúde em Brasil está composto de setor público, o Sistema Único de Saúde, onde há cobertura de aproximadamente 74% da população, e um setor privado que cobre 26% do restante. O sistema de saúde único tem princípios filosóficos de universalidade, equidade e integralidade. Universalidade, isto significa que todo o mundo deve ter acesso aos sistemas de saúde SUS, sem distinção das pessoas. A equidade é um princípio que proporciona atenção no âmbito dos serviços de saúde, de acordo com as necessidades e a los que mais lo necessitam. Este Sistema Único de Saúde foi essencial para o período de pandemia, já que a maioria da população é dependente de SUS. A pandemia começou em Brasil em março, pero que em 6 de março solamente 9 casos foram notificados, pero aún não havia transmissão comunitária. A partir de abril de 2020, Ministério da Saúde de Brasil declarou a radiodifusão comunitária, quando não era possível detectar a origem de casos confirmados de Covid. Brasil, hasta 5 de abril de 2020, se confirmaram 12.056 casos de Covid e uma taxa de letalidade de 4,6%. O risco mundial era muito alto, como foi declarado por a Organização Mundial de Saúde. Assim, foram hechas recomendações por o Ministério da Saúde de Brasil para conter a pandemia, proteger os profissionais de saúde com equipos de proteção personal, identificar pessoas sintomáticas, realizar provas, dar resultados rapidamente e aislá-las, identificar comunicadores e pô-los em quarentena. O uso de mascarilhas foi recomendado com as instruções para que a população produzir a mascarilha de tela, apoiar e proteger as pessoas maiores de 60 anos é responsabilidade de todos, aunque todos os grupos de idade correm risco de contrair Covid-19. Esse grupo se enfrenta a um risco significativo de desenvolver enfermidades graves. Medidas de distanciamento social ampliado que se deveria ser mantenida hasta que pudera controlar o subministro de equipos, camas hospitalárias, respiradores e provas de laboratório. O Ministério da Saúde estuve em monitoreio de camas hospitalárias em la rede pública e privada de maneira integrada com os gerentes de estados, Distrito Federal, os municípios e as instituições privadas. Todavia, houve um confronto
de aplicação de recursos financeiros para os serviços de saúde e os estados decretaram calamidade pública para receber apoio financeiro em la pandemia. E neste período de pandemia, houve também grande necessidade de recursos humanos e profissionais de saúde em los estados. O Ministério de Saúde ha criado o programa Brasil Conta Comigo, Profissionais de Saúde. La meta, proporcionar equipes de saúde, médicos, enfermeira, outros profissionais de saúde, disponíveis em quantidade suficiente, com o fim de promover a segurança para a transição à estratégia de distanciamento social seletivo. Hasta 16 de novembro de 2020, foram registrados 5.876.464 casos acumulados em Brasil e 13.371 casos novos. E novos óbitos 216. A curva de casos novos e óbitos começaram a diminuir. Todavia, se mantém a preocupação com o desenvolvimento da pandemia. O Ministério da Saúde está trabalhando com suas redes e sociedades científicas e especialistas do grupo com o fim de coordenar resposta nacional dentro do marco do Sistema Unificado de Saúde. Há necessidade de produção de vacina eficiente para a proteção das pessoas. 4 vacinas para proteger a Covid foram autorizadas para estudos em Brasil. O candidato da companhia farmacêutica AstraZeneca, em associação com a Universidade de Oxford, entrará em calendário de imunização contra a Covid do Ministério da Saúde. A parceria com o consórcio COVAX Facility. Se espera que o governo distribua 100 milhões de doses do candidato de Oxford o primeiro semestre de 2021. A companhia farmacêutica Sinovac, responsável pelo desenvolvimento de Coronavac, China, havia previsto subministrar 46 milhões de doses da vacina, realizadas em colaboração com o Instituto Butantan. O laboratório belga, braço de Johnson & Johnson, coordenado pelo Instituto L2 de Investigação Clínica, também apresentou resultados alentadores. A Coronavac americana deve submeter-se à aplicação de ética e ao objetivo de trazer 50 milhões de comissão nacional ao país. Todos os candidatos às vacinas citadas ao longo da história estão começando em meio de fase 3 de ensaios clínicos. E neste momento, o objetivo é aplicar o imunizador a milhares de voluntários e acompanhá-los durante um tempo determinado. A partir dessa experiência, os científicos poderão comprovar se as pessoas vacunadas desenvolvem reações adversas ou não, se estarão mais protegidas ou não de infecção por coronavírus em comparação ao grupo placebo. Consideramos assim, e neste momento, as vacinas não devem usar-se só de uma ferramenta para comprar e vender e desperdiçar os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde. Assim, há de ter cuidado ao se verificar o seguimento de acordos de vacina, monitorear as provas e validação de vacina eficaz e segura, para que se possa aplicar de maneira oportuna a todos os cidadãos brasileiros, respeitando também o princípio de equidade. E nesse caso, torna-se necessário o ajuste dos calendários de vacinação para profissionais de saúde, ancianos e grupos de risco com prioridade. As estratégias de distanciamento social adaptadas por los estados e los municípios han contribuído para prevenir o colapso dos sistemas de saúde locais. Essas medidas temporárias han facilitado a los administradores com tempo relativo para as estruturas, os serviços de atenção de saúde, a população, com a consequente proteção do Sistema Unificado de Saúde. Há, contudo, que obter maior consciência da população brasileira quanto à continuação das medidas preventivas
de uso de máscaras, de lavar as mãos, distanciamento social seletivo, evitar aglomerações. É o momento atual de flexibilização que há agora de distanciamento social ampliado. Com a abertura das escolas e práticas presenciais em cursos de grado de saúde, é importante respeitar os protocolos e planos de contingência em las escolas e instituições de educação superior. Muitas graças. Cedo micrófonos ao professor Mário Salazar. Muchas gracias, doctora Cristiani. Buenos días, mi saludo a todos los participantes y a los colegas del panel de México, Brasil, Chile y Perú. Desde la USAC, un aporte a la COVID en Guatemala en las políticas públicas. Mi nombre es Mario Salazar y en mi país, Guatemala, que está ubicado en Centroamérica, nuestro idioma oficial es el español y se hablan 22 idiomas mayas. Contamos con una población de 14.9 millones y una extensión territorial de 109.000 kilómetros cuadrados. Guatemala está constituido con 22 departamentos, 340 municipios. Nuestro sistema de salud es de tipo segmentado, fragmentado e inequitativo. Es el clásico sistema de salud de Latinoamérica. Nuestro sistema de salud está conformado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la práctica o servicios privados y la medicina tradicional o comunitaria. Aproximadamente el Ministerio cubre un 50% de la cobertura y un 15% de población está sin cobertura, la Seguridad Social un 15%. El Ministerio de Salud Pública dirige la política y ejerce la rectoría de la salud con grandes limitaciones. Es a la vez un proveedor de servicios según la demanda. Previo a la llegada de la COVID en Guatemala, la capacidad del sistema de salud ya estaba desbordada y la respuesta ante esta amenaza siempre se consideró limitada. Se veía venir grandes dificultades de responder a la pandemia. Por ello, se planteó de urgencia una política nacional, la mejora y ampliación de la red de servicios para atender la COVID-19. Se implementó 5 hospitales temporales que con limitaciones de equipos y personal e insumos ha sorteado la primera etapa crítica. El primer caso de COVID en Guatemala se anunció por el presidente de la República el 13 de marzo. Después de 36 semanas de epidemia en Guatemala, se han acumulado al 17 de noviembre 115.000 casos y han ocurrido cerca de 4.000 muertes. El número de nuevos casos, al menos en las últimas 48 horas, ha sido de 166 y de 12 fallecimientos. A partir del mes de julio se inició un descenso en la epidemia, pero una meseta estacionada en un máximo de 600 casos se han venido presentando y un promedio de 400.000 pruebas se han podido realizar. Las primeras iniciativas de políticas públicas de intervención del gobierno fueron impositivas y de cumplimiento estricto. Entre ellas puedo mencionar que sobresale el establecimiento del estado de calamidad para facilitar el control y el manejo de los recursos públicos, los cuales de una u otra manera no han sido destinados de la mejor forma. Medidas preventivas de contención tomadas poco antes del primer caso y a partir del 13 de marzo. A la fecha, las medidas han sufrido flexibilizaciones, pero con el fin de impedir una propagación catastrófica. Al día no hay un avance, hay un avance en la epidemia notable. Puede ser progresivo e incontrolable. Se vislumbra una segunda ola, según predicciones de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID, a finales de noviembre y diciembre, si no estamos atentos
a seguir con las medidas preventivas necesarias. Quiero compartir que el aporte de la única Universidad Nacional y Autónoma en Guatemala, donde yo laboro, a la política de prevención y de contención a la COVID, está dada inicialmente por su lema, ir y enseñar a todos. Me detendré un poquito en ese sentido. Nuestra misión en la universidad es promover por todos los medios al alcance la investigación y cooperar al estudio y solución de problemas nacionales. El 26 de febrero, el gobierno de la Universidad de San Carlos autorizó la creación de una comisión universitaria para la información y el estudio del coronavirus, con un equipo multidisciplinario de expertos, y nuestros objetivos han sido brindar información verídica sobre la COVID a la comunidad universitaria y a la población en general, proponer temas de investigación universitaria respecto del coronavirus y ser un observador a nivel nacional para la información de la prevención en COVID. La USAC, como le llamamos, cerró el 11 de marzo sus instalaciones universitarias en la sede central en la ciudad de Guatemala y en 22 centros universitarios. Con esta medida se trató de limitar la exposición masiva de los estudiantes en las actividades presenciales. Se inició diversas acciones que se han mantenido durante 8 meses de pandemia, entre ellas realizar la docencia a distancia y mediante plataformas virtuales con algunas limitaciones tanto en su uso como en su disponibilidad. Establecer comisiones para la investigación de problemas relacionados con la salud, especialmente la COVID, sobre todo distintos programas de investigación a nivel de y posgrado. Acomodar los laboratorios de la universidad, sobre todo los del área de las ciencias de la salud, para contribuir con el Ministerio de Salud Pública en la realización de pruebas. Emitir acuerdos sobre acciones que el gobierno debe de encaminar en diversos aspectos con atención a la población que está afectada por la COVID. También nos proponemos realizar las debidas adecuaciones a los planes curriculares y las prácticas y dotar de recursos necesarios a profesores y a estudiantes, sobre todo aquellos que son becados en la universidad. Preparar protocolos de posible retorno a la semipresencialidad en el año 2021. Finalmente, esperaríamos en nuestro país poder avanzar a través de sugerir al gobierno una negociación seria con las debidas instancias para la adquisición de vacuna, por lo menos para 10 millones de habitantes. Muchas gracias por su atención y traslado la palabra a la colega Georgina de México. Muchas gracias. Antes de tomar la palabra, me gustaría que participara el doctor Vicente de Perú. Si tuviera la amabilidad de hacer uso del micrófono, buen día, doctor. muchas gracias. Muchas gracias por cederme la palabra. Bueno, yo soy Vicente Benítez, soy peruano. Gracias nuevamente por haberme invitado al evento. Bueno, como ustedes se habrán enterado, recientemente Perú ha tenido un problema político. Felizmente ya contamos con un presidente que es de consenso. Y bueno, pues ahora estamos mirando con más optimismo el panorama, porque hace una semana no era tan optimista. Bueno, Perú es un país que tiene aproximadamente 32,5 millones de habitantes, y cuyo sistema de salud, al igual como lo han ido mencionando todos los colegas acá presentes, es un sistema de salud fraccionado, ¿no? En donde existe un sector público y un sector privado, ¿no? En el sector público hay sistemas totalmente subsidiados, como el Seguro Integral de Salud, que está destinado para los más pobres, y la Seguridad Social, que es para las personas que tienen un trabajo formal. Y por otro lado está el sector privado, ¿no? Con diferentes subsectores. Igual que en los otros países, como he ido escuchando, el Ministerio de Salud es el ente rector de la política. Sin embargo, en Perú hay una peculiaridad. El Perú está dividido por regiones o gobiernos regionales. Cada región tiene un gobierno, tiene un presidente regional y tiene un director de salud, que vendrá a ser como un pequeño ministro de salud en esa región. Entonces, el dinero es enviado desde
del gobierno central a las regiones para que ellos sean los que administren digamos, los fondos y hagan toda la parte operativa. Y solamente el ministerio se encarga de supervisar. Además, tiene un ente que se llama la Superintendencia Nacional de Salud, que se encarga de velar por todos los, por cuidar los derechos de la gente en salud, ¿no? Se pueden hacer quejas, denuncias sobre mala praxis, problemas de atención en la superintendencia, y la superintendencia tiene injerencia en todo el sistema de salud. Bueno, en Perú el primer caso de COVID-19 fue reportado el 6 de marzo. Fue un joven que estuvo en Europa y que regresó de un viaje. Y bueno, posteriormente a ello, el 15 de marzo, o sea, más o menos 9 días después de que fue encontrado el primer caso, el presidente de la República, en ese entonces, Martín Vizcarra, decretó el estado de emergencia y aislamiento social obligatorio. Lo hizo por 15 días al inicio, y esto se ha ido extendiendo hasta que, bueno, han seguido las medidas de aislamiento obligatorio hasta más o menos julio, que fue donde se comenzaron a flexibilizar todo este tema de la cuarentena, y se hizo ya más focalizado, yendo a los lugares o manteniendo la medida en los lugares donde se tenía el mayor número de casos contagiados, ¿no? De hecho, a la fecha en Perú, al día de hoy, según la sala situacional del Ministerio de Salud de COVID-19 en Perú, hay reportados 938.268 casos positivos, y tenemos más o menos, tenemos 35.271. Digo más o menos en realidad porque sí, hay un retraso en el reporte de fallecidos, porque nuestro sistema de salud, al igual que todos los sistemas de salud, es un sistema de salud precario, con pocos sistemas de información o que puedan ir a la velocidad de cómo va surgiendo la información. Y bueno, esto es una cifra aproximada, ¿no? Las medidas que en un inicio se dieron, que dio el presidente al inicio, fueron la distancia social obligatoria, el cierre de escuelas, universidades, espectáculos públicos, y había una prohibición de salir desde las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Actualmente estas medidas ya están flexibilizadas. Lo que todavía no puede abrir en Perú son los espectáculos públicos, las escuelas y las universidades. Esas todavía se mantienen cerradas, pero el resto de negocios se ha abierto, pero con ciertas restricciones en el aforo de los participantes. Es decir, solamente pueden atender con un aforo del 50%, es decir, la mitad de la capacidad. Y para el mes de octubre, el gobierno decidió ya eliminar la cuarentena del territorio nacional, y solamente se ha quedado con una restricción de salir los días domingos, y donde no se pueden usar vehículos particulares. Y esta prohibición de salir ya no es desde las 8 de la noche, sino desde las 11 de la noche hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Algunas medidas que siguieron al inicio también fueron bonos a las familias pobres, a las pequeñas y medianas empresas, lo que se llamó Reactiva Perú. Sin embargo, bueno, hay varias denuncias, ¿no?, en la prensa de actos de corrupción, bonos que se le daba a gente que no era pobre, pequeñas y medianas empresas que accedieron al crédito sin necesariamente necesitarlo, o que fueron favorecidas grupos de empresas. Y eso ya está actualmente en investigación. Lamentablemente nuestro país, como sucede en toda Latinoamérica, está plagado de corrupción. Tanto sí es el ejemplo que ha pasado. Hace una semana, una facción política de nuestro Congreso, que tiene muchas denuncias por corrupción, logró ascender al poder, ¿no? Felizmente el pueblo y la calle, la juventud unida, ha logrado expulsar a toda esta clase política corrupta, y actualmente, bueno, estamos con mucha esperanza de lo que va a suceder, ¿no?, en el futuro. Ahora, además de lo que se dictó, también el gobierno invirtió mucho dinero a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para investigación. Se destinó hasta 2 concursos de investigación enfocados solamente en COVID, ¿no? Se dio dinero para soluciones, sobre todo soluciones que tienen que ver con la elaboración de equipos de protección personal, diagnóstico, ¿no?, pruebas moleculares, pruebas rápidas.
Y se evidenció el gran talento y el gran potencial que tienen las universidades nacionales peruanas para producir este tipo de investigaciones, este tipo de productos, lo que demuestra que hay mucho talento, pero lo que nos falta son recursos. Nos dimos cuenta de que no teníamos la cantidad necesaria de laboratorios a nivel nacional para poder cubrir todas las necesidades de las pruebas, por ejemplo, ¿no? Y más con el problema de que el gobierno central no puede controlar a las regiones, entonces en cada región han habido problemas respecto a la administración. Ha habido un retraso, por ejemplo, en la eficiencia del gasto, ¿no? Se les dio dinero y al inicio no lo podían gastar, o no lo gastaban bien, o lo gastaban en otras cosas, ¿no? No habían planes contextualizados para cada región del Perú, porque cada región del Perú tiene sus particularidades en temas socioculturales, y son esas cosas que no se han visto, que nos han servido como lecciones para una siguiente pandemia, ¿no? No se puede tener una política única para un país que es tan pluricultural. Tiene que ser una política descentralizada. Cada región tiene que tener su propio equipo, su propio comando. Tiene que tener gente que conozca la zona, que conozca a la gente, que conozca las particularidades que tiene cada sistema de salud en esa región. Entonces, esa es una gran lección que nos hemos llevado esta vez. Tememos una segunda ola, de hecho, que va a haber avisoramos la segunda ola para el mes de enero, probablemente febrero, pero dado los sucesos políticos, han habido marchas, aglomeraciones, concentraciones. A pesar de que la gente, bueno, ha ido a protestar con todo su derecho, con sus equipos de protección personal, de todas maneras estamos previendo que la segunda ola se va a adelantar, probablemente para los meses de diciembre, o sea, el próximo mes. Ahora, respecto a la vacuna, bueno, el Perú ha hecho un convenio con la vacuna de Pfizer, ha sido la que ha escogido, y bueno, está a la espera de los resultados finales. Han salido algunas publicaciones que no están en el artículo científico, sino unas notas periodísticas que hablan de 90% de efectividad. Pero no sabemos todavía 90% de efectividad para qué, ¿no? Una vez que salga el artículo, se juzgará, bueno, y se verá si verdaderamente tiene la efectividad que dicen. Bueno, para terminar, como les mencionaba, se han aprendido varias cuestiones acá en Perú. Uno de los temas se está pensando en reestructurar el sistema de salud respecto a la administración de fondos, ver cómo se pueden generar nuevos mecanismos para generar una mayor eficiencia en el gasto. También gracias a la articulación de la sociedad civil también se han podido, y a las denuncias que han hecho ellos, se ha podido también visualizar algunos casos de corrupción que ya están en investigación. Entonces, actualmente miramos con optimismo el escenario para los próximos 6 meses. Todavía hay problemas con temas económicos porque hay algunos sectores que no se han reactivado y es lo que está tratando o va a tratar de hacer el nuevo gobierno, tratar de reactivar la economía sin que eso signifique descuidar lo de la cuarentena. Estamos atentos a lo de la vacuna y nuestro sistema de salud, si bien es cierto, estuvo colapsado al inicio, ahora, bueno, con esta bajada de los casos ya está un poco más descongestionado. Sin embargo, de todas maneras se han hecho algunos esfuerzos por comprar más camas UCI, implementar algunos hospitales solamente para COVID, y estamos a la espera de la segunda ola que de todas maneras tiene que venir. Eso es así. Y se ha visto ese comportamiento epidemiológico en los países que tuvieron la epidemia, la pandemia, previamente a los países de Latinoamérica. Bueno, eso sería mi participación. Cedo la palabra. Disculpen, no sé quién sigue. Okay. Cedo la palabra al colega que le toca. Gracias. Okay, muchas gracias. Mi nombre es Georgina Contreras Landgrave, desde México. Y yo empezaré diciendo que desde el año de 1943, cuando surgió el Sistema Nacional Mexicano, este sistema nació fragmentado debido a las diferentes instituciones de salud y a la población a quien estaban y actualmente también está dirigida su atención, además de la suma de la participación del sector privado. Con esta estructura fragmentada, el 27 de febrero del presente año se detectó el primer caso COVID-19
y con 118 casos registrados, se dio la muerte de la primera persona. Esto fue el 18 de marzo. Ante estos hechos, el Ministerio de Salud marcó el inicio del confinamiento, en donde sin utilizar la fuerza pública para cumplirse, se recurrió a la concientización de la población a través de mensajes. Con los datos provenientes de diferentes países, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud comenzó a dar información a la población sobre las acciones preventivas y se inició la campaña de su sana distancia, indicando a la población la necesidad de mantener una distancia de 1.5 metros de otra persona, el lavado de manos, la utilización del gel antibacterial y el estornudo de etiqueta. Desde marzo se han estado proporcionando a la población esta información todas las tardes en conferencia difundida en diferentes vías de comunicación. En ellas se inició presentando el semáforo de riesgo epidemiológico sobre la pandemia, esto a nivel nacional, y semanas después se presentó ese semáforo de manera diferenciada por cada una de las entidades federativas que conforman el país, exhortando a cada uno de los gobernadores a que se involucraran en la toma de decisiones para atender la salud de su población, de la cual ellos son responsables. Esto ha permitido que se han registrado diferentes estrategias locales en todo el territorio mexicano, en donde igualmente se ha considerado también la reactivación del sector económico. Desde la mirada epidemiológica nacional, se registraron proyecciones, esto con la participación por convocatoria abierta a científicos, matemáticos mexicanos aplicados al área de la salud, quienes plantearon el escenario que se tendría en poco tiempo, quienes identificaron que la etapa de máxima transmisión llevaría a la saturación y colapso del Sistema Nacional de Salud. Por lo anterior, se tomó la decisión de reorganizar todas las unidades de salud disponibles en el país. Así, para enfrentar la crisis sanitaria, se analizó la situación de todo el sector de salud del país, trazando diferentes estrategias, las cuales, con el devenir de la pandemia, ha tenido ajustes. Por ejemplo, se organizó un equipo teniendo al frente a un coordinador operativo general, así como 5 coordinadores, ubicado cada uno de ellos en las regiones en las que se previó la mayor demanda. Esto para tener una oportuna respuesta a la atención. También se emprendió la reconversión de unidades de salud, destinándose a la atención exclusiva de pacientes COVID. Se capacitó al personal que se destinaría a atender a esas unidades. Se contrató más personal médico y de enfermería. Se adquirieron insumos en el extranjero para la atención como son los respiradores. Para contar con suficientes respiradores, también se convocó a investigadores mexicanos, quienes los diseñaron y presentaron, permitiendo así que naciera la industria nacional para salvar vidas. De igual forma, se han sumado los servicios de salud privados mediante la firma de convenio, pretendiendo despresurizar los servicios públicos. Otras acciones intersectoriales que se han implantado son la firma de convenios con laboratorios internacionales, sumándose a las fases de prueba de las vacunas. También se ha destinado y entregado anticipadamente ya recurso financiero para contar con las vacunas en cuanto éstas estén disponibles. El presidente de México ha planeado que la vacuna sea aplicada a toda la población mexicana y de manera gratuita, por lo que se ha instruido dentro de la estructura gubernamental que se destine el recurso financiero necesario para que así sea, dando cumplimiento al artículo 4 de la Constitución mexicana, que dice que todos los mexicanos tienen derecho a ser atendidos en salud. Sin embargo, y aún y con todos estos esfuerzos y otros más que por tiempo no los explico, hasta el 16 de noviembre, México presenta 1.009.396 casos y supera las 98.861 muertes por COVID. De ese total, desafortunadamente México tiene el primer lugar a nivel mundial
con 1.884 prestadores de servicios de salud que han perdido la vida. Sin más, cedo la palabra al Dr. Luis Eduardo Oliveira, de Brasil. Thank you. Thank you, Georgina. Thank you to everybody. Good morning to everyone. It's very important to us to participate in Canadian Science Policy Conference. First of all, I'd like to say thank you so much for this opportunity. Of course, we are part of our research group from several countries in Latin America. Make part Mexico, Guatemala, Chile, Argentina, Peru, and Brazil. Pero, of course, Latin America is bigger than this. We have another country with another situation, with worse situation, with problems in political situation too, like Venezuela, Bolivia, and the other countries. So when I'm speaking about Latin America, we must have the comprehension that Latin America, it presents us different contexts. So it's necessary to analyze the pandemic and analyze the importance of public policies. It's necessary to respect the multiple contexts. I am Luis Eduardo Oliveira from Aracaju, Sergipe, Brazil, the small state of Brazil in northeast the Brazil. When I'm talking about public policy, what does it mean? Who benefits from these policies? For everyone? In our context, probably no. We have understand what we're talking about when we say public policy, when you're talking about pandemic public policy. We have different contexts. In our humanity, when we say public policy, human rights, and globalization, probably some people are not included. No? We don't think about Indians, about Afro-descendants, about peasants, about prisoners. So we had one of the most violent prisons in the world, like prison in Honduras, El Salvador, no, including in Brazil. So we had to take open mind to analyze the public policy, human rights, and globalization in context of Latin America. When we're talking about countries in Latin America, we're talking about democracy. What does democracy mean? We live on the slogan of the democratic rule of law, but through the law, almost everything can be justified. We need to take care about these expressions, democracy, human rights, public policy, because we have problem with this concept. We're talking about public health, and public health is in our constitution. We have protections in the constitution. In Brazil, in Mexico, in Guatemala, in Chile, in Peru, we have health as a right and to a protection, a health protection. Could be a little difference, but we don't know what exactly is different. We must understand these words. No, sometimes, almost every time, we declare the Universal Declaration of Human Rights in our context, in Brazil, in all Latin America. Let's say the Article 1, the Universal Declaration of Human Rights. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Does it make sense? I don't know. In our context, we have to pay attention about these words. In Brazil, specifically, everything is equal, but there are some more human, more even than others. Like, say, George Orwell
in his book, Animal Farm. We had to take care, pay attention. But what coronavirus crisis showed to us? What is the scenario in Latin America? Every country has existed the emergency national plan to fight the pandemic. We have the epidemiological panorama complex. There is no vaccine. The population doesn't wear masks frequently, does not respect social distance. The population has to keep working. This is our principal problem. People need to keep working. You don't say stay at home when they can't stay at home because he needs to eat, he needs to work, we need to live. We have some different situation in Brazil, in Latin America. We have a grand part of vulnerable people. So in our country are with fiscal austerity, and we feel the effects of the global recession strongly, the hard recession hard global recession. In many countries, there is a combination to health, economic, social, ethical, and political crisis. No, we have all of them together, and when I say here in Brazil, together and mixed, an expression to say a lot of kinds of problems we have. But what the pandemic revealed for us? Revealed show us our social vulnerabilities. Everything that's happening in our country existed. It was a problem a long time ago. Still be a social vulnerability, a social problem, an ethical problem, economic problem, and a health problem. So we need to talking about this problem with us and show the world what's happening here. But because the coronavirus crisis, coronavirus 19, is a universal problem, isn't it? This is a question that we have to understand. What did our rulers do? What they do? They closed the borders, they closed the schools, they created the failed hospitals, decreed the lockdown, brought respirators, masks, gloves, and the rapid tests, mainly from China. Why China? It's a good question. Probably the virus comes from China, and we bought respirators, masks, gloves, and rapid tests from China. We have to study another countries that show us the different ways to treat the issues, no? Like Taiwan, like Norway, like French, I don't know, like Canada probably has a different way to show us how to confront the coronavirus 19. So, what the public policy does it mean? Public or private? Public and private health system is a discussion here in Brazil, I think in all countries in Latin America. We can see the vaccine as a human right. The same human rights that we expose in Universal Declaration of Human Rights, you know, as said 72 years ago, I think so, probably. What the public policy said for us. What does at university does? University action during COVID-19 pandemic was a very important to show us how to confront, to fight against the pandemic. Critical, analyzing, manufacturing some EPI, protections, individual products. But we have a big problem here in Latin America, que es la media participation during the pandemic. We have to stay more careful with the media participation
because you have a lot of fake news. We have a lot of news come from only country, only way, only point of view. We have discussed this question, put everything clear for the population, for us, for the university. But how said our speakers, corruption and coronavirus in Latin America has so dangerous engagement, because we have corruption, structural corruption in our government. We need to take care with the political use of the pandemic too. By the way, we have a lack of health education. Population has to participate to understand what the effect of the public policy is. Our participation. No? What is the future of the public policies to combat coronavirus? It's a good question to think with our partners in Latin America, with the world too. Public policy must take into account the difficulties in the health system. We have problems in our health system. We have a health system with corruption too. Public health policies and economic policies cannot overlap. They get working together. If you want to stay out in this pandemic effect, we need to understand that the health policy and the economic policy need to work together. No? Public policies will have to prioritize the use of the hospital network, and public policy must include the technical, fiscal, management, and communication study for a specific sector in the region and society. We have different kinds of society in Latin America, as I showed in the beginning. We need to understand these things. What's the future of the public policy to combat coronavirus? No, public policies need to seek joint solutions. We need to find the good solutions for us. No, need government and social support. Nobody making nothing alone. No, we need to work together to understand our reality and work with our public policies. Public policies need to be prepared to second waves of the pandemic. It's so strange because sometimes I feel that we stay in this first wave. I think it will be a continuation. It will be the 1+1. No? I don't know if you will be in the second wave. We stay in the first wave. By the way, the new global scenario in time of the COVID-19 make it necessary to take urgent measures and assess the impact they will have. It's a very important situation because you need to understand where are you going to, where would you like to go in this time. So this conference theme, new decade, new reality, range sides, foresight, inside. It's a great opportunity to discuss public health policy, to discuss public health in general. We have to stay in contact with our people, with our citizens, and look for our solutions. We need to understand what's happening in the world, but we need to understand that Latin America is part in the humanity, but we have specific problems. So in this moment with the pandemic, it is important to hear and pay attention to each other's reality. So this Congress in Canada is a great opportunity to talk about these things. This section was very important for us to show our situation, el context where we live, and looking together for our solution, looking together for different solutions. No, because we have in a pandemic
probably a different pandemic. So we have to find our way. We have discussed in the university. We have discussed in Canadian Science Policy Conference. So, and I'd like to say goodbye and say thank you so much for the Rede Internacional de Saúde Coletiva. La Red is a network that we work together in Latin America, in our contexto, in our situation in Latin America. So, obrigado, muchas gracias, thank you so much. We are here to discuss about questions. Así es, agradezco a todos infinitamente. Vamos a quedar aquí para las preguntas en cuestión. Y también me acaban de comentar que voy a mandar un resumen de cada una de las ponencias con traducción al inglés, que es lo que me están solicitando, pero creo yo que no hay ninguna pregunta ni nada. Así es que yo creo que todas las vamos a contestar por el chat. Así es que si me regalan una bonita sonrisa, voy a hacer una captura de pantalla, de favor. Exactamente. Ahí estamos, correcto, con una excelente, bonita foto familiar. Estamos de acuerdo. Pues agradezco a todos ustedes su tiempo y hasta pronto, colegas. Nos seguimos viendo en las diferentes actividades de la Red Latinoamericana en salud colectiva y salud intercultural. Un abrazo. Hasta pronto, colegas. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias a ti, Donovan. Muchas gracias. Cuídense. Adiós. Hasta luego. Bye, bye. See you. Bye, bye. No se Muchas necesitan gracias. las preguntas. No hay. Pero No les hay. agradezco a todos. Cuídense mucho, colegas, y seguimos en contacto. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta luego.